Buenas tardes, noches a todos. Un poco, pues, el aspecto protocolario de darle la bienvenida pues, a nuestros invitados, a los participantes del cuarto encuentro Historias Emergentes 2014, que de una u otra forma, pues la idea también es seguir realizando este tipo de encuentros que son responsabilidad, por decirlo así, del área de Historia y Teoría del Arte del proyecto curricular de Artes Plásticas y Visuales. En esta ocasión, pues voy a leer el pool de invitados. Está Alejandro Martín, está Muriel Angulo, Nadia Moreno, Manuel Zúñiga, como invitados externos de este evento. Y tenemos 4 maestros del proyecto curricular de Artes Plásticas y Visuales, el maestro Camilo Ordóñez, el maestro Gustavo Sanabria, Pedro Pablo Gómez y Jorge Peñuela, que también pues intervendrán un poco dentro de este evento que se titula ¿Qué se dice? O pues que plantea la pregunta de qué se dice cuando se habla de la nacionalización, de la internacionalización y de la nacionalización del arte y la cultura. La idea un poco también de este tema es muy pertinente hablar de esto, no solo en términos desde el punto de vista de lo artístico, pues obviamente nos compete a nosotros como Facultad de Artes, de gran influencia, de gran impacto en el distrito, sino que además es pertinente en el sentido desde lo académico, efecto curricular y pues desde los lineamientos universitarios. Se habla del tema de la internacionalización como uno de los elementos fundamentales pues para la proyección de los, valga la redundancia, proyectos curriculares de la universidad. En este sentido, pues es hablar acerca también del impacto que puede llegar a tener la Facultad de Artes ASAP, no solo a nivel local, con el distrito, como digo, pues que ya he sabido pues, que tenemos un gran impacto, sino también a nivel regional, tanto en términos de ciudad-región como departamental, y a nivel nacional, pues que igual pues, la facultad cuenta con un gran renombre. Además de eso, pues a nivel internacional venimos realizando pues, una serie de eventos y de trabajos de cooperación con diferentes entidades, universidades a nivel internacional. Para muestra un botón, pues el evento que viene realizándose desde el día de ayer aquí en la universidad, en este mismo espacio, y que culmina el día de mañana, en jornada de la mañana, acerca de, realizado en conjunto con la Universidad de Quebec en Trois-Rivières y con la Universidad del Estado de México en Toluca, un proceso de cooperación académica y artística cuyo resultado plástico se encuentra pues, exhibido en la sala de exposiciones ASAP y que es titulado Las Tres Américas. Este tipo de procesos que tienen que ver con este tema de internacionalización son fundamentales porque no se trata simplemente o solo desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista del mainstream o de lo que podemos hablar de los apoyos desde las políticas oficiales, desde el distrito del Estado de cómo podemos trabajar en colectivo para poder generar, para poder tener un impacto mucho más interesante o importante, sino que también se trata de entender la academia también como un espacio de internacionalización, como un espacio donde no solo las galerías, no solo las exposiciones, no solo los salones regionales, nacionales, internacionales y bienales, etcétera, etcétera, sino también la academia como una plataforma en la cual también suceden cosas, suceden eventos, hay situaciones en las cuales la internacionalización es fundamental y una plataforma a través de la cual el arte local, el arte que nosotros hacemos o el que proyectamos hacer tanto en la facultad, desde los estudiantes, desde los maestros, desde los egresados, también las entidades con las cuales tenemos contacto, como esta plataforma académica sirve para esa proyección, sirve para poder mostrar lo que hacemos a nivel internacional, pues en otras facultades, en otros espacios de exhibición, sean oficiales o no oficiales, alternativos. Bueno, pues sin más cháchara, y entrando más bien a la cháchara de nosotros, pues le doy la palabra más bien al maestro Jorge Peñuela, quien nos va a indicar cuál es la metodología de este encuentro, cuál es el orden de presentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias a todos los maestros por estar acá. Muchísimas gracias al área de Historia y Teoría del Arte por crear este tipo de eventos que son fundamentales para la
activación de los procesos académicos y artísticos de la facultad. Y muchas gracias pues, a los estudiantes y demás asistentes pues, por haber asistido como a este llamado que estamos haciendo, ya sea de manera obligatoria o de manera voluntaria a este evento. Entonces que tengan una feliz tarde-noche ya y que disfruten del evento. Bueno, maestro, muchas gracias. Vamos directamente a lo que venimos. No, aquí están todos voluntarios, están encantados todos, porque aquí, claro, vamos a tratar un asunto muy contemporáneo. Bueno, entonces la metodología es, vamos a darle la palabra a los invitados que han aceptado gentilmente acompañarnos hoy. En primer lugar, a la maestra Nadia, que nos va a hablar sobre la internacionalización del arte en sus inicios en los años 60. Inicialmente, como ya va a hablar de este interés del Estado, esta política cultural del Estado para promover los artistas internacionalmente, entonces vamos a darle la palabra al maestro Alejandro Martín, que es curador de Museo de Arte Moderno de Cali, de la tertulia. Entonces le daremos la palabra, él va a abordar lo que ha trabajado los últimos alumnos nacionales. Le daremos la palabra al maestro Manuel Zúñiga, que tuvo la corresponsabilidad de organizar el salón, el 42 Salón Nacional en Cartagena. La maestra Muriel Angulo, que también le agradecemos muchísimo también a los demás de que haya venido. Nos ha llamado mucho la atención la posición de ellos, la cabeza cuesta. ¿Te recuerdas el nombre de la otra artista? ¿Cómo? Elena Martínez, que han creado un colectivo muy que está cuestionando mucho las políticas culturales que se están implementando en la actualidad. Entonces le invitamos para que hablara sobre el salón de la primera Bienal de Arte Internacional de Cartagena. Y así, después de este primer bloque, pues el maestro Camilo Ordóñez, el maestro Pedro Pablo, el maestro Sanabria, y finalmente, pues si alcanzamos, pues hacemos el diálogo. Si alcanzamos, porque estamos retardados una hora, ¿listo? Pero seguramente que si vamos al punto, como es el hecho, ya doy la palabra, entonces le pedí el favor al maestro John que presentara a la maestra Nadia. Buenas noches. Para nosotros es un gusto tener a Nadia Moreno entre nosotros, muy conocida investigadora, egresada de la Universidad de los Andes y posteriormente en estudios culturales en la Universidad Javeriana, también en la Universidad Iberoamericana de México, y actualmente está cursando el doctorado, su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de México. Nadia ha realizado numerosas investigaciones en el campo del arte de Colombia y particularmente tiene este libro recientemente publicado por el IDARTES, que se refiere al arte. El título es Antijuventud, pero se refiere a los salones y al concepto de juventud en el arte, en el ámbito de América Latina, particularmente en Colombia. Y más o menos de eso es que trata la conferencia de conceptos. Más o menos. Ahora vamos a ver cuál es puntualmente. Nadia, muchísimas gracias. Les vamos a pedir un favor. Entonces hay una lista, una planilla que les pedimos el favor de diligenciarla. Es una planilla para mostrar que en el Ministerio de Cultura, pues estas actividades que se están haciendo en diálogo con los investigadores, ¿cierto? Entonces les pedimos el favor que la firmen. La maestra Nadia nos ha traído unos 15 ejemplares de su libro. Al final de la sesión, pues entre los más aplicados, que son todos, vamos a tener dificultad para distribuirlos, pero hay 15 ejemplares. A la parte final los estaremos distribuyendo entre los que vinieron a la sesión. No, sí está bien. Sí. Muy chiquito. Buenas tardes. Muchas gracias por venir, por estar acá. Hay un público muy nutrido.
Espero que la charla sea lo suficientemente interesante también para este público. Yo soy estudiante de doctorado en Historia del Arte de la UNAM y lo que les voy a presentar es una parte de mi tesis doctoral que ha estado financiada con una beca de investigación en artes visuales del Ministerio de Cultura. Por eso la planilla está rondando para que el Ministerio, dentro de las políticas estatales, verifique que efectivamente uno socializa sus investigaciones. Bien, vamos a hablar de una época diferente, digamos, en algunos aspectos frente al arte contemporáneo. Vamos a hablar de los años 50 y 60, en el caso colombiano, pero en un panorama más amplio, que podríamos llamar el de la Guerra Fría y la diplomacia cultural. En el libro que efectivamente estaba presentando ahorita John, yo trato un caso de un salón que se llama el Salón ESO de Artistas Jóvenes en Colombia. Fue un proyecto más grande que se hizo en todos los países de América Latina pertenecientes a la Organización de Estados Americanos. El Salón ESO fue un caso que yo estudié básicamente para entender cómo se había ido construyendo al artista joven como sujeto de políticas culturales. A partir de ese caso, yo seguí trabajando con salones que tuvieran fines de inscribir las escenas artísticas nacionales en contextos internacionales, que era uno de los objetivos efectivamente de ese salón. Sin embargo, di un giro como en la perspectiva de análisis y hubo una cosa que me llamó la atención a partir de ese caso particular, y era que había siempre una tensión muy fuerte entre los críticos, los involucrados finalmente en ese gran proyecto de internacionalización, una tensión muy fuerte entre promover unas prácticas artísticas que fueran válidas internacionalmente, que tuvieran lenguajes, entre comillas, universales, es un tema obviamente, una palabra muy discutible, pero a su vez que les demandaban a esos artistas tener un tono local. O sea, había una tensión entre pertenecer a lo internacional, igual a veces universal, y a su vez pertenecer a un lugar específico y detectable en el concierto mundial de las naciones. Entonces lo que les voy a presentar es un caso realmente que se llama la exposición 3.500 años de arte colombiano. Es una exposición que hizo en el año 60. Es una exposición que es un intento de internacionalización de arte colombiano, como decía yo, en un contexto de cultura de Guerra Fría, de la mano de un acelerado, de la mano del acelerado circuito del arte de América Latina y del auge del desarrollismo. Es una época en la que comienzan a circular nuevas representaciones de arte latinoamericano y cómo los nuevos países que pertenecen a estos circuitos pueden ingresar a esa categoría de arte latinoamericano. Lo que yo estudio en la tesis específicamente es cómo se inscriben los artistas colombianos a este circuito por la vía del discurso y las plataformas del panamericanismo. Es todo un discurso fuertemente inscrito en las políticas de la Guerra Fría, con instituciones, personajes, plataformas, etcétera, eventos. Y lo que yo estudio, digamos, es a través de ese circuito, no de todos, sino específicamente de ese, cómo se inscriben esos artistas y cómo los tratan de posicionar. Antes de entrar de lleno a presentar el caso que quiero compartir, es oportuno precisar qué se entiende por internacionalización desde las distintas voces de la época en la que se escribe este caso. Es decir, como les decía, a finales de los 50, principios de los 60, y según la voz de algunos críticos de arte, de los nacientes curadores, comienza a gestarse esa figura, de algunos artistas, de las instituciones culturales y políticas que promovieron este tipo de eventos. Fueron muchas cosas las que se entendieron y se quisieron decir con el nombre de la internacionalización. Para algunos era alcanzar un nivel de calidad que les permitiera disputar con el tipo de producción artística que se hacía en los centros internacionales del arte. Para otros, circular el arte de un país fuera de sus fronteras nacionales y que éste lograra tener legitimidad dentro del gran relato del arte universal. Asimismo, convertir las escenas nacionales o locales en lugares de contacto e intercambio con producciones artísticas de otras latitudes. O bien franquear los discursos políticos y culturales proteccionistas y nacionalistas que aparentemente invalidaban la presencia de corrientes intelectuales artísticas cosmopolitas. En este sentido, la internacionalización era, en mi opinión, una suerte de significante vacío que adquiría las significaciones según las agendas que con ella se quisieran promover.
Sin embargo, lo que sí es evidente es que todas esas posibles significaciones circularon en un contexto en donde, como nunca antes, el arte de vanguardia había entrado en la lógica de la competencia internacional de los estados nacionales, y en el que cobraba forma un sistema internacional del arte en el que los Estados Unidos, como nueva potencia mundial, ocupaba un lugar hegemónico, pero también donde otros países hacían todo tipo de esfuerzos para entrar en la vitrina mundial de la avanzada artística a través de bienales y premios. Me estoy refiriendo a premios, a eventos como la Bienal de Sao Paulo, la Bienal Interamericana de Pintura y Grabado de México, el Premio Guggenheim de Nueva York, la Bienal de Córdoba, promovida por la empresa ICA, como también las Bienales Hispanoamericanas de Pintura. O sea, estamos hablando de un momento de que se bienaliza la forma de exhibir el arte. Bien, lo que vamos a ver es justamente cómo en esa nueva red y esas formas de exhibir el arte, en Colombia va a haber un impulso muy curioso para inscribir en un tipo de circuito internacional la producción artística a través de un discurso histórico-artístico del arte colombiano. Pero esto sucede de la mano de la emergencia de un nuevo pacto político que se llama el Frente Nacional. La noche del 26 de julio de 1958, en la ciudad de Long Beach, una joven colombiana de 19 años llamada Luz Marina Zuluaga fue elegida como la ganadora del Reinado Internacional de la Belleza Miss Universo. Era la primera vez que Colombia enviaba una candidata a este concurso y a la fecha de hoy la única que ha obtenido el trono en dicho certamen. Su victoria fue noticia en todos los medios de comunicación y hasta tema central de columnas de opiniones en los principales diarios y revistas del país. Los marinistas de todos los países unidos, decía eufóricamente la editorial de la revista Cromos de aquella semana. El día de su retorno fue recibida en el aeropuerto El Dorado de Bogotá con un acto protocolario, posteriormente recibida en el Congreso de la República, mientras los colombianos celebraban en sus casas un suceso que fue comprendido como un gran acontecimiento nacional. Pero antes de su regreso a Colombia, la nueva señorita Universo envió un comunicado al nuevo presidente del país, Alberto Lleras Camargo, el día de su posesión, el 7 de agosto de 1958, a través del periódico El Tiempo, que decía: Doctor Alberto Lleras, el 7 de agosto es un día muy importante para el país porque se inicia con usted nuestra segunda república. Yo quisiera estar allá, entre el coro unánime de mujeres colombianas que asisten esperanzadas y anhelantes al nuevo amanecer de nuestra patria. Pero desde aquí quiero sumarme a esas voces, a esas esperanzas y a esos anhelos concretados en usted y en la voluntad nacional. No tengo nada para ofrecer este objetivo patriótico distinto de mi condición de muchacha colombiana, con un hogar que reza todas las noches para que todo le sea propicio. Si alguna vez he deseado algo verdaderamente, es una corona de paz, de bienestar y de convivencia para la patria. Le ruego saludar a su esposa, que siente como yo en este día el palpitar del corazón de Colombia. Respetuosamente, Luz Marina Zuluaga. El mensaje de la nueva señorita Universo no podía ser más elocuente frente al sentir y el discurso de refundación de la patria que junto a la caída del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla en mayo de 1957 se había entronizado desde las directivas del Partido Liberal y Conservador, desde las agremiaciones de industriales y banqueros, pero también desde varios sectores sociales que habían comenzado a padecer el desgaste de un gobierno que, para mantenerse en el poder, había incrementado en sus últimos años la censura. En este contexto, el proyecto político del Frente Nacional se erigió como un acuerdo entre los partidos tradicionales para superar la violencia política que azotaba el país en gran parte del territorio nacional, para recuperar las instituciones democráticas y, según sus ideólogos, para que el país entrara de una vez por todas al anhelado camino del desarrollo. La señorita Universo también hacía resonancia de un suceso trascendental en la vida política del país. Las mujeres colombianas habían votado por primera vez en la historia el 1 de diciembre de 1957, día para el cual fueron convocadas las elecciones populares para aprobar o reprobar el plebiscito que daría origen al Frente Nacional. Es decir, que los imaginarios que convocaron una segunda república, como lo decían estos ideólogos, también estuvieron marcados por este acontecimiento. No en vano, Luz Marina Zuluaga, como pueden ver en la imagen, entró al panteón de los personajes ilustres de Colombia cuando el 29 de junio de 1959 salió una emisión de 5.200.000 estampillas del Correo Nacional en su homenaje, en la que aparece dibujada con el atuendo que recibió la corona de señorita Universo y rodeada de dos símbolos nacionales. A la izquierda, dos orquídeas,
y a la derecha un racimo de planta de café. Tanto el estilo academicista del dibujo como su temática, una reina acompañada de motivos naturales, recuerdan la iconografía neoclásica de las diosas del Olimpo. Los discursos institucionales del Frente Nacional imaginaron y hablaron sobre la refundación de la República, desplegaron ficciones de una nueva nación que despuntaron con su ascenso al poder. Las empresas, los grandes diarios del país, y hasta la publicidad, como estamos viendo aquí también, cantaban al unísono los valores de la paz, la defensa de la democracia y la unidad de la nación. El Frente Nacional buscaba articular simbólicamente la superación de la violencia política y bipartidista que había caracterizado el decenio anterior y el fin de un régimen militar que había llevado al país, según ellos, a la supuesta debacle de la tradición democrática de Colombia. Dos exposiciones internacionales de arte colombiano también sirvieron como narrativa histórico-artística a la nación colombiana, sintonizadas con este discurso del renacimiento de la nación. La primera de ellas se tituló 3.500 años de arte colombiano y fue organizada para presentarse en Estados Unidos en 1960, y la segunda, Arte Colombiano, se presentó como exposición itinerante por Italia, Alemania, Suecia y España en 1962. Ambas exposiciones no fueron financiadas por el Estado colombiano, sino por una empresa petrolera llamada International Petroleum Company, con sede en Colombia, con el apoyo del gobierno colombiano, varias instituciones culturales, investigadores y críticos de arte. Las dos exposiciones no fueron idénticas en sus contenidos y se presentaron en contextos muy diferentes. A pesar de ello, fueron concebidas específicamente para circular fuera del país, con evidentes objetivos diplomáticos y con el fin de poner en circulación una imagen moderna del país. Se trataba de la primera vez que Colombia se proponía una exposición de carácter internacional que intentara narrar la producción artística de Colombia desde tiempos prehispánicos hasta la época contemporánea. Como bien ha explicado Juan Ibaba, existe un vínculo mutuamente constituyente entre la nación y la narración. La nación no precede a los discursos que intentan representarla como realidad concreta, sino que es a través de relatos, imágenes y narraciones que la nación se instala en la conciencia social. Las naciones son ante todo elaboraciones culturales y los discursos nacionalistas institucionalizados buscan instaurar algún régimen de integración simbólica entre la inevitable disparidad y dispersidad de quienes conforman el Estado-Nación. Pero Baba también nos dice que esas narrativas siempre son ambiguas, pues el discurso de nación suele ser el que una clase o una comunidad desea imponer sobre otras, pero siempre habrá disidencias ante la imposición de ese consenso. Siguiendo estas reflexiones, en esta presentación apenas voy a hablar algunas cosas del caso de 3.500 años de arte colombiano, no voy a hablar de la segunda exposición. Y de esta exposición lo que quiero resaltar es cómo sirvió como metáfora de un nuevo orden político nacional, pero también como narrativa que intentaba construir un relato de progreso del arte nacional e inscribirlo en las nuevas demandas internacionales, tanto económicas como culturales, que imponía la Guerra Fría. No obstante, como veremos, fueron relatos no exentos de muchas ambigüedades y de disensos sobre la representación de la nación a través de su producción artística. Bueno, este análisis que yo hago sobre estas exposiciones las hago desde como muchos tipos de materiales. O sea, hay algunos impresos de esas exposiciones, algunos catálogos, algunas documentaciones institucionales, algunos documentos estatales, pero yo presté especial atención a la forma como se proyectaba el efecto de realidad de esas exposiciones como formas de internacionalización para el contexto colombiano a través de prensa y radio. Se hicieron muchos programas de radio, salieron muchísimas noticias. Imagina. Antes de hablar de la filantropía empresarial nacionalista de Intercol, es importante aclarar quién era Intercol en Colombia. Desde inicios del siglo X-XX, la empresa Intercol ha tenido presencia en el contexto colombiano. El grupo Rockefeller, un gran grupo empresarial de distintas filiales de petróleo, había comprado la concesión de mares, fue la primera concesión que se hizo en Colombia para exploración de petróleos, a través de una filial que en aquel momento se llamaba Tropical Oil. Esa empresa fue la primera que hizo exploraciones en Colombia y tras varios intentos
de nacionalizar esa concesión, especialmente bajo el gobierno de López Pumarejo, que creía que efectivamente los recursos, los hidrocarburos de la nación no solamente eran de la nación porque pertenecían a su suelo, sino que debía nacionalizarse todo el proceso. Después de muchas reticencias al proceso de nacionalización del petróleo en Colombia, la balanza, digamos, desde el punto de vista jurídico e ideológico, va hacia la creación de una empresa mixta, una empresa nacional de petróleos mixta, o sea, con capital privado y con capital público. Eso es lo que hoy día conocemos como Ecopetrol. Ecopetrol nace en el año 51, tras 30 años, más o menos, de pugnas muy fuertes entre el Partido Liberal y Conservador, entre los empresarios industriales emergentes, por participar de esa empresa nacional de petróleos y en las disputas de las tendencias políticas de qué debería ser esa empresa. Finalmente, digamos que el modelo que gana es una empresa mixta, y esa empresa mixta nace con la reversión que la Tropical Oil le da al Estado después de haber explotado el subsuelo durante 30 años. Al hacerse la reversión, pasa una cosa muy curiosa, y es que el Estado colombiano no tenía experticia técnica para excavar pozos. Entonces, nacionalizan, por decirlo así, la concesión, pero Ecopetrol tiene que volver a buscar a Rockefeller para que sea su socio, para que le enseñe cómo excavar los pozos, digamos. O sea, para que pueda manejar las refinerías, para poder administrarlas. Entonces, en ese momento nace esa empresa que se llama Interpol, que además el nombre inclusive hace eco de Ecopetrol, y es el socio aliado, digamos, estratégico del gobierno colombiano para formar la empresa nacional de petróleos. Eso quiere decir que Interpol es una empresa que en Colombia nace en el 51 con una función, por decirlo así, paraestatal, que es privada, multinacional, estadounidense, pero que la conciencia nacional, por decirlo así, forma parte de los repertorios de la nación, es decir, del Estado Nacional actuando a través de sus recursos nacionales. Es, como digo, el aliado estratégico del gobierno. En ese contexto, cuando se acaba el contrato, hay un contrato de 10 años entre Ecopetrol e Interpol que se acaba en el año 61, en el año 59, perdón, que se acaba. Interpol entra en pánico porque finalmente ya no es el aliado del Estado. Entonces la exposición surge también en ese estado de pánico financiero y empresarial, pero también coincide con un evento político que es el Frente Nacional y adicionalmente con lo que se llama el despunte de la Operación Panamericana, o sea, la Alianza para el Progreso. Les cuento todo esto un poco para que entiendan por qué una empresa de este carácter terminó siendo más nacionalista que muchas empresas nacionales. Lo que hace el caso colombiano muy paradójico en las estrategias de internacionalización de la época y frente al caso de la misma empresa en otros países. Es decir, mientras en Colombia esta empresa asume una vestidura, un vestido y un rostro nacionalista, más bien, en otras partes tenía más el rostro de una empresa que quería impulsar una internacionalización con carácter homogeneizante. Si Interpol se había convertido en el socio estratégico del Estado para consolidar la industria petrolera nacional, su accionar en el ámbito cultural del país fue igualmente influyente. Para inicios de la década del 60 en Colombia, las empresas del sector petrolero, a través de sus oficinas de relaciones públicas, eran las que más invertían en fomento y patrocinio de actividades artísticas y culturales en el país frente a otros sectores. Un artículo publicado en la Nueva Prensa en marzo del 64 da cuenta de este nuevo ánimo empresarial que había aparecido por aquellos años. Voy a leer lo que decía este artículo. Cuando se haga un estudio completo sobre la evolución entre las empresas privadas o semiprivadas y la comunidad social dentro de la cual se desarrollan, se verá con asombro para muchos que en los últimos años y dentro de lo que se haya dado a llamarse relaciones públicas, esas empresas vienen presentando una atención cada vez mayor al fomento a las artes y las letras. Hay empresas que patrocinan concursos de novela, poesía y pintura, otros que organizan exposiciones artísticas dentro y fuera del país, otros que editan libros por cuenta propia o ayudan muy eficazmente a los autores con la compra de apreciables cantidades de ejemplares. En esas y otras formas, las empresas están reemplazando en cierto grado la función del Estado, que por el contrario cada día se desinteresa más de los factores culturales
y tiene ya prácticamente abandonado no solamente la iniciativa, sino el cumplimiento mismo de las leyes que le señalan el Ministerio de Educación Nacional. Cierro comillas. En estas líneas, por una parte, se señala un nuevo fenómeno que efectivamente es inédito de financiación a las artes como estrategia de relaciones públicas de las empresas, pero por otra, que tal estrategia cumplía con una función que se sentía abandonada por el Estado. Sin embargo, lo que resulta ya oportuno llamar de este texto, la atención sobre este texto, es el discurso que este promueve sobre la labor de la filantropía empresarial como sustitución de los deberes del Estado en materia de fomento a la cultura, que es un discurso que se instala muy fuertemente en este contexto político en Colombia. Entre las empresas petroleras que apoyaban este tipo de actividades como forma de posicionamiento de imagen empresarial se encontraban Shell, Ecopetrol, pero el grupo sin duda más fuerte era el de Standard Oil Colombia, que era el que dirigía, digamos, o al que pertenecían Interpol, ESO Colombiana y Albion Petroleum. Sin duda fueron las iniciativas, las de Standard Oil, las que tuvieron más visibilidad, particularmente porque desde que estas empresas fueron creadas, tras la reversión de la concesión petrolera al Estado, editaban la revista Lámpara, una publicación que posteriormente alcanzó relevancia como revista cultural en el ámbito de los intelectuales y los profesionales. Lámpara fue una revista que arrancó siendo sobre temas de petróleo para los funcionarios de Interpol y Ecopetrol, una revista empresarial, digamos. Pero hacia mediados de la década del 50, es una revista que a través de su estrategia de relaciones públicas involucra a artistas activos de la escena de ese momento como Enrique Grau y Fernando Botero para que hagan la dirección artística y para que hagan el diseño de carátulas, y el editor de la revista era Santiago Mutis. Se trata de una renovación interna no solamente del tipo de profesionales que entran a la empresa, sino también del tipo de discurso que quiere proyectar. La revista entonces se vuelve una revista de referencia en el ámbito cultural. Les estoy mostrando dos portadas, cambia sustancialmente sus portadas desde el año 56, que adicionalmente es el año donde más censura hubo por parte del gobierno de Rojas Pinilla a los medios de comunicación. Es ese mismo año, es el año donde Lámpara comienza a hacer este tipo de portadas. Eso quiere decir que la empresa, desde una revista que era simplemente empresarial, pasa a una revista cultural donde claramente sus portadas están diciendo que están sirviendo de vitrina de la avanzada artística, de lo que se entiende en ese momento como avanzada artística y como arte contemporáneo. Estamos hablando de una categoría que en ese momento se usa así porque se está hablando del arte del tiempo de los que lo viven, pero adicionalmente por las categorías historiográficas muy particulares que, bueno, no vienen al caso comentar acá. Interpol también fue muy influyente en el campo cinematográfico del país. Financió un ciclo de documentales para cine llamado Tempus, en película a color de 16 milímetros, cosa que en ese momento era muy difícil, y estuvo conformada principalmente por programas que destacaban la riqueza de los recursos naturales de Colombia, pero también incluyó un capítulo titulado Arte Colombiano, dirigido por Guillermo Angulo. Y finalmente, en 1964, Interpol fue quien brindó la infraestructura para la primera sede del Museo de Arte Moderno de Bogotá, y fue el principal animador de un concurso de un salón orientado a artistas jóvenes en dicha sede, conocido en el ámbito continental como Salón de Artistas Jóvenes, que es el libro trata de ese evento. Los documentales de la serie Tempus fueron los primeros realizados a color en el que se mostraban comunidades indígenas, afrocolombianas y de campesinos en Colombia, así como territorios de zonas apartadas de los centros urbanos del país. En un lenguaje cinematográfico desprovisto de una retórica de promoción turística y más bien caracterizado por una mirada más cercana al docuficción, la serie Tempus proponía una narrativa de nación aglutinada por la presencia rotunda de su naturaleza, en donde sus habitantes luchaban día a día por trabajar con ella y dominarla. El tema de la naturaleza, aquí van a ir viendo que aparece como el tropo por excelencia de la identidad. Particularmente sobre dos series tituladas El desierto colombiano, dedicado al desierto del departamento de Guajira, y El páramo de Cumandá, Marta Traba escribió para una edición de Lámpara lo siguiente, abro comillas: en esta relación de carne y hueso, casi de amor físico entre el hombre y su medio, se atisba uno de los mayores problemas sociales de la vida en Colombia, el de los grupos que viven en comunidades locales, cerradas, sin relación las unas con las otras. Resulta así que la Guajira no es una región de Colombia unida nacionalmente en un cuerpo común.
parece más la patria independiente de un grupo tan peculiar y tan remoto a nosotros, que duele y asombra pensar que son nuestros compañeros próximos en el mismo país con idénticos problemas. Resulta que entre el desierto y el páramo Colombia, lejos de aproximarse, se polariza. Muchos más cercanos pueden resultar un alemán o un francés que un habitante de La Guajira con un arriero. Esta insularidad bloquea cada región y perturba gravemente el concepto genérico de nación, que debería dominar sobre los grupos separados. Por todos estos motivos, las dos primeras versiones que conocemos de la serie Tempus resultan no solo bellos fragmentos de Colombia, sino piezas de un rompecabezas que deberíamos pacientemente comenzar a armar. Cierro comillas. Más adelante, Traba dice que hay que darle forma física a una Colombia prácticamente olvidada en las ciudades y que ello puede llevar a una mayor conciencia nacional, usar ese término específicamente. Combatir la insularidad, no solo de las regiones, sino de los hombres. Hay que señalar que desde inicios de los 60, Marta Traba comienza a proponer reflexiones sobre el arte nacional, muy en contraste con sus posiciones a mediados de los 50. Digamos que este escenario es el escenario donde ella comienza a escribir ese tipo de categorías y de preguntas. En este orden de ideas es oportuno revisar su análisis sobre esta serie de documentales, pues desde mi punto de vista no distan demasiado del relato de arte nacional que de manera velada ella intenta proponer en los textos de la exposición 3.500 años de arte colombiano y en relación a otras opiniones que dan respecto a los primeros años de la década del 60. Digamos que la declaración muestra por una parte el reconocimiento de que existen diferencias culturales y sociales, pero por otra una pulsión por construir un relato unificador de nación, una conciencia nacional que integre e incorpore esas diferencias a un concepto genérico. ¿Cuál sería ese concepto? Traba no lo dice explícitamente, pero sí encuentra necesario que existan representaciones sobre aquellos lugares y habitantes apartados y adicionalmente que haya una sumatoria de ellas. No obstante, usa el referente del desierto y del páramo para recalcar que existen contrastes notables entre los habitantes de uno y otro lugar. Esta idea del contraste notable vuelve a aparecer en sus textos constantemente. O sea, es un contraste notable Botero con sus figuras grandilocuentes, como frente a Ramírez Villamizar, que tiene unos trabajos de líneas rectas, monocromas, sin referentes. Ese tipo de contrastes los está usando todo el tiempo en la exposición. Las ambigüedades que derivan del intento de concebir un concepto genérico de nación son evidentes tanto en la opinión de Traba en las series documentales como también en las dos exposiciones. Sin embargo, a pesar de la inestabilidad de sus significados, lo cierto es que Intercol incentivó distintos relatos de nación que intensificaron su imagen como empresa comprometida con la cultura nacional y por su singular condición de socio estratégico del Estado como una institución paraestatal. Estoy mostrando la fotografía de la galería de la sala, perdón, hoy es un museo que queda ubicada en Coral Gables en Miami, que se llama la Galería Joe y Emily Road. En ese momento, hoy día es el Museo de Arte Road de la Universidad de Miami, donde se exhibió la exposición de 3.500 años de arte colombiano. Desde que comenzó el intento y la propuesta de hacer esta exposición en el año 59, Intercol desde el inicio pensó en una exposición retrospectiva de arte colombiano que incluyera piezas de los periodos precolombino, colonial y contemporáneo, así le llamaba a las secciones. Lo que inicialmente había arrancado como una exhibición retrospectiva se convirtió para inicios del año 60 en una, abro comillas, sólida campaña de divulgación de la cultura colombiana en el exterior, cierro comillas. Esto según una carta que envió Intercol al Museo del Oro, a tono con los ánimos nacionalistas del renacer de la República. Desde las primeras comunicaciones, Intercol explicaba que la realización de la magna exposición se hacía en el marco de la celebración de los 50 años de independencia de Colombia. La ocasión era perfecta para enaltecer los valores nacionales de la patria, pero la pregunta es, ¿por qué hacerlo fuera del país y no en Colombia? 3.500 años de arte colombiano era una exposición inscrita en toda una estrategia que a todas luces pretendía posicionar a Colombia como una marca atractiva en el contexto de los Estados Unidos, en medio de una compleja trama de intereses políticos y económicos. Por un lado, estaba la agenda de la empresa, que buscaba mantener su liderazgo en la explotación, distribución y producción de derivados de petróleo en Colombia, en medio de unos cambios muy sensibles en materia legislativa y tributaria. Por otro lado, el gobierno colombiano, que pretendía a toda costa consolidar una imagen positiva del país en el exterior y recibir los beneficios económicos de la operación panamericana, lo que posteriormente se conoció como Alianza para el Progreso.
La exposición coincide con la visita de Lleras Camargo a los Estados Unidos. De hecho, él cierra su visita visitando la exposición, en el que posiciona a Colombia como el país indicado para poner en marcha los programas de la Alianza para el Progreso. Y finalmente estaba el interés del gobierno de los Estados Unidos por mantener a Colombia como una aliada inamovible en el hemisferio en la lucha contra el comunismo en América Latina. Les estoy mostrando la foto donde el alcalde de Nueva York le entrega a Lleras Camargo las llaves de las Américas, literalmente. O sea, inauguran una avenida que se llama la Avenida de las Américas, le entrega las llaves y dice: usted tiene las llaves de América. Así entonces, la exposición terminó enmarcada en las celebraciones del aniversario del Sistema Interamericano, y de manera simultánea a su realización tuvieron lugar varios eventos con fines de promoción turística y de fortalecimiento de lazos comerciales. Les estoy mostrando, por ejemplo, una imagen en donde una cadena de almacenes se unió a la iniciativa de la exposición haciendo muestras fotográficas sobre Bogotá, en la que se mostraban los aspectos arquitectónicos modernos de la ciudad, como también atractivos lugares históricos. Igualmente, la empresa colombiana de turismo editó una cartilla sobre Colombia con textos en inglés que fueron repartidas en escuelas públicas de Miami. Por supuesto, no podía faltar la presencia del producto nacional por excelencia en este contexto. Muestras y degustaciones de café que animaban a los visitantes a volver a consumir este producto colombiano tras un largo periodo de tendencia a la baja en la demanda del mercado estadounidense. Toda esta actitud proactiva por promocionar la cultura del país le mereció a la empresa Interpol la distinción de la Cruz de Boyacá por parte del presidente Lleras Camargo. Para armar la exposición, la Universidad de Miami escoge el director de la Facultad de Artes de esa universidad, que es un artista que se llama Robert Wilson, artista plástico, muy influido por la Escuela Mexicana de Pintura, curiosamente. Lo escoge él para que venga a Colombia y, apoyado por varios investigadores y críticos del arte del país, a hacer la selección de piezas. Lo que llama primero la atención de este viaje es que la prensa nacional se encarga básicamente de seguir al personaje por todas partes, casi como un viajero del siglo XIX buscando zonas arqueológicas y objetos curiosos. Estoy hablando de que salen más de 100 notas de prensa en el país haciendo el seguimiento de este personaje, visitando las zonas, las colecciones particulares, etc. Y evidentemente muy invisibilizadas las instituciones locales y los investigadores que colaboraron efectivamente en la selección de las piezas. Aquí está Wilson con grado en San Agustín. Este es un ejemplo de todas estas noticias. Ellos hacen un dossier siguiendo cada una de las notas que va saliendo en toda la prensa nacional, local, tanto liberal, conservadora, como la prensa del MRL, o sea, hasta la crítica del Frente Nacional está promocionando la exposición. 3.500 años de arte colombiano se inauguró el 12 de marzo de 1960 y estuvo conformada por 360 piezas, la mayoría de ellas pertenecientes al periodo de arte prehispánico. Posteriormente fue exhibida en la Unión Panamericana. Les estoy mostrando dos fotos, la de abajo está, bueno, una vista muy pequeña del montaje de la Unión Panamericana y la de arriba de Miami. Luego fue exhibida en Washington, inaugurada el 21 de junio de la Unión Panamericana. Existen muy pocas fotografías sobre la apariencia general de los montajes, pero es posible hacer un análisis de algunos aspectos de los mismos y de la mano de la edición especial que editó la revista Lámpara para Colombia, así como los abundantes artículos de prensa, comprender coincidencias y divergencias entre los especialistas que seleccionaron o escribieron los textos, y la manera en que finalmente fueron presentadas las obras. O sea, lo que voy a mostrarles ahorita es cómo finalmente ese concepto de arte colombiano lo que muestra es que es el impulso de un consenso y finalmente las divergencias y los desencuentros de las perspectivas de qué es hablar de arte nacional. De acuerdo al plegable para visitantes, por ejemplo, en la sección de arte prehispánico se presentaban 289 piezas divididas por culturas y por los materiales de fabricación. Se trataba de la sección más grande de la exposición y la mayoría de las piezas eran cerámicas que fueron ubicadas en un punto central de la primera sala, cuyo montaje aludía a un ambiente tropical. Dispuestas sobre arena, algunas de ellas sobre pedestales de una baja altura, acumuladas en virtud de su material y rodeadas de vegetación, proporcionaban una imagen ambigua sobre los objetos que oscilaban entre lo exótico y el mercado artesanal.
Las diferencias de montaje entre las piezas de orfebrería y las de cerámica, las primeras, o sea, las de orfebrería, exhibidas en una vitrina con fondo negro que destacaba los valores formales y la brillantez del oro, acentuaban el discurso sobre la supuesta primacía del valor económico, cultural y artístico de las piezas de orfebrería sobre las de cerámica. El grupo más reducido de obras correspondía a la sección contemporánea, ubicada en un segundo salón, en el cual también cumplía la función de sala de conferencias. Este grupo estaba dividido en dos secciones. En la primera sección se llamaba Grupo de Pioneros, en el cual se incluía pinturas de artistas involucrados con el movimiento americanista, activos desde la década del 30 en el ámbito colombiano, entre los que se encontraban Luis Alberto Acuña, Marcos Pina, Ignacio Gómez Jaramillo, Pedro Gómez y Gonzalo Ariza. Sin embargo, fíjense el tipo de obras que escogen para exponerlos, ¿no? Las obras que aparentemente están más cerca de un lenguaje abstracto modernista y no algunas de sus obras, digamos, representativas del tipo de discusiones y apuestas que tenían en los 30 y primeros 40. El segundo grupo se llamaba Generación Contemporánea, incluía pinturas y esculturas. Los pintores participantes eran Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez Villamizar, Fernando Botero, Lucy Tejada, Judith Márquez, Cecilia Porras, Antonio Roda, Armando Villegas, Guillermo Widman y Héctor Rojas Erazo. Los tres escultores eran Edgar Negret, Alberto Arboleda y Otto Sabogal. Son pocos los artículos que hacen referencia a la presencia de algunas obras del inicio del periodo republicano, pero el museo decidió clasificarlas en el periodo colonial. Eran 6 pinturas de autoría de Pedro José y José Miguel Figueroa, Santiago Páramo y José María Espinosa. El único artista del siglo XIX era Andrés de Santa María, que además se presentaba con obras del siglo XX, pero decidieron ponerlo en el siglo XIX. No obstante, esta información se diferencia fuertemente de la edición especial que editó Lámpara, en la que las fotografías de las piezas prehispánicas aparecen acompañadas de textos de especialistas en el ámbito de la arqueología nacional como Gregorio Hernández de Alba, uno de los primeros pioneros de la disciplina de la arqueología en Colombia, y textos de Rashid Dolmatov. Incluso la edición incluye textos de culturas indígenas vivas, que no fueron representadas en la exposición. En este sentido, la realización de la exposición no involucraba por primera vez una exposición que se hacía fuera del país, sino adicionalmente nuevas formas de divulgar el arte colombiano. Les estoy mostrando, por ejemplo, la portada de la separata de cromos, que resalta que tiene 16 páginas en colores. Salieron muchas separatas en cromos, en Semana, en Lámpara, que también, digamos, ponían a circular imágenes de piezas que la gente posiblemente no había visto antes y más aún reproducidas a color. En este sentido, mientras el montaje de la exposición de Estados Unidos proponía una narrativa en la que se destacaban más los valores formales de dichas piezas y su escenificación no escapaba a la mirada exotizante y a los estereotipos de un otro suramericano, todo el tiempo habla la palabra país suramericano, siempre que se hacen alusiones a la empresa colonial de la búsqueda del oro en Suramérica, por ejemplo, la narrativa del suplemento especial de Lámpara, que circuló entre el público colombiano, pretendía posicionar un relato positivo del progreso cultural en el que las piezas prehispánicas eran tratadas bajo la lupa de la arqueología como discurso científico y como pasado común y digno de la nación. Pero la reactivación de la mirada colonialista no solo había tenido lugar en la exposición en Estados Unidos a través de dicha sección, sino también a través de las obras contemporáneas. Así, por ejemplo, un periodista del New York Times dijo que, abro comillas, las pinturas y esculturas modernas, aunque muestran influencia de la pintura y escultura mexicana, son definitivamente colombianas en su tema. Esto es obvio por las pinturas de tipos campesinos, pero también por la representación de los Andes a través de parábolas abstractas. Cierro comillas. El comentario del periodista vuelve a recordar la vegetación como el tropo por excelencia de la identidad de la América tropical, apreciación que seguramente el periodista hizo a partir de la obra Obregón, pero que le sirvió para hacer una generalización de todo lo que veía y que le significaba el arte colombiano. Sin embargo, Marta Traba también sugirió una interpretación similar. Voy a leer una parte de lo que ella dice. No encuentro ningún otro nombre en la pintura que sea afín con el expresionismo de Obregón, que sirviera de pauta al público de los Estados Unidos para comprender en su totalidad esta espléndida pintura que puede emparentarse, en cambio, con la de Cislo en Perú o con la de Sañartu en Chile, o sea, con la luminosidad y transparencias cromáticas que pueden muy bien motivarse en Sudamérica. Cierro comillas. Esta última opinión de Traba no es la única en donde se manifiesta un impulso por construir un marco de referencia aglutinador y unificador entre las características visuales de las obras de arte y su lugar de proveniencia.
como cuando dice aquí, como cuando dice luminosidad y transparencias cromáticas, para asociarlas a la geografía física de Sudamérica. También lo hace en otras partes del texto. Por ejemplo, entra como una especie de contradicción cuando habla de la obra de Villamizar. Por una parte dice, Ramírez de Villamizar da nacimiento a la pintura abstracta en Colombia, cuya condición internacional no excluye el empleo de ciertos colores que podrían considerarse como pertenecientes a la luz directa y violenta que irriga el paisaje colombiano, cierro comillas. Sin embargo, en el suplemento de la revista Semana, suplemento para el que también ella escribió, dice, la pintura de Eduardo Ramírez Villamizar pertenece a una categoría de búsquedas formales intentando alcanzar una zona pura y aséptica e eliminan no solamente la pasión personal, sino todo sentimiento que perturba la validez universal del arte. Cierra comillas. Seguramente traba así estos juicios de valor a partir de obras del mismo artista que participaron en la exposición con aspectos cromáticos, materiales y con composiciones diferentes, como en el caso de estos dos ejemplos, con las obras Círculo Roto, y Horizonte Verde Azul. No obstante, lo que viene al caso destacar, a partir de los comentarios de Traba, tanto de la obra de Obregón como de Villamizar, es que sus interpretaciones develan una posición ambivalente, diferente a aquella que con mayor firmeza había defendido desde sus columnas de crítica de arte a mediados de los años 50, por un arte desprovisto de referentes locales y capaz de entrar en el concierto del arte universal. La ambigüedad que se pone de manifiesto en sus líneas es justamente el síntoma del desajuste y de la compulsión por construir un discurso de cultura nacional como narrativa continua del progreso y la dispersión de las significaciones que producen sus objetos, que evidentemente desestabilizan el marco unificador de la nación. Más aún cuando de por medio estaba en juego la legitimación de esta narrativa a través de la compleja trama de poder político y económico que había impulsado la realización de la exposición y donde por supuesto circulaban representaciones sobre la autoridad desde la mirada hegemónica occidental. En resumen, para cerrar, si bien 3.500 años de arte colombiano era una exposición que pretendía instaurar y legitimar una narrativa lineal y coherente al discurso del progreso de la nación a través del paso de los siglos, lo cierto es que sus distintos lugares de enunciación de lo nacional por parte de los autores, de los agentes, de las instituciones y de los lugares de recepción involucrados dejaban entrever las fisuras y los desacuerdos internos en el intento de forjar un consenso. No en vano, para 1962, Interpol volvió a organizar una exposición internacional de arte colombiano para itinerar por Europa y en la que la narrativa propuesta se sintetiza y se concreta en la labor de una sola persona, la de José Gómez Sicles, director de arte visual de la Unión Panamericana, que vendría a ejercer en este caso como el curador internacional por excelencia del arte en Colombia. Muchas gracias.